Para los pueblos indígenas, el territorio va más allá de su concepción material. Es considerado fundamento y futuro de su existencia. Allí se forma y se desarrolla su cultura. Es el espacio donde habitan los seres espirituales y el lugar que integra a todos los bienes y seres de la naturaleza. Los pueblos indígenas de América Latina han desarrollado arduas luchas para lograr la restitución de muchos de sus territorios ancestrales. En la Amazonía se han titulado 170 millones de hectáreas, 6.3 millones en la Amazonía ecuatoriana, 15 millones para los pueblos amazónicos del Perú, 12.6 millones de hectáreas en las tierras bajas de Bolivia, más de 27 millones en la Amazonía colombiana. En el caso de Brasil, 109 millones de hectáreas ya están tituladas a favor de los pueblos indígenas. Sin embargo, el proceso de restitución territorial está aún lejos de haber finalizado. Referente a los territorios de los pueblos indígenas dentro de la cuenca amazónica, en cada uno de los países, la política de cada uno de estos gobiernos en los últimos años no han avanzado totalmente. Según los datos que tenía COICA, lo que está entregado con diversas formas de cada país, ¿no? Son 170 millones de hectáreas, de 800 millones que tiene la cuenca amazónica. Pero en el Perú falta 20 millones. Con esa cifra hay que aumentar 20 millones en Perú. En Venezuela está en pañales. En Surinam, Guyana está en pañales. Esta falta de voluntad política en los gobiernos lo que ha llevado es a conflictos entre los pueblos indígenas y los estados para que los estados cumplan con sus obligaciones, porque son obligaciones asumidas de manera formal por los estados que los estados se niegan a cumplir. Y consiguiente también está nuestro hermano país, los de las tres Guyanas, ¿no? Según ellos, defienden, protegen, están considerados en su constitución, pero la base principal y primordial para que los pueblos indígenas de ese país puedan agarrarse de una rama jurídica o un árbol o un tronco jurídico, lo básico no está considerado, ni mucho menos está ratificado el convenio, y mucho peor la Declaración Universal. That is why we forced the government to recognize and to talk about our land rights. The land titling situation in Guyana is that, okay, we have a legislation that guides this process. However, what happens here is that our peoples are not recognized to have territories, but areas of land that are granted by the state. The legislation doesn't recognize territories, but individual communities' lands that they feel that we should have. Mais à la base, donc, la revendication première de nos peuples sont la terre. La terre, les ressources naturelles. C'est ce qui nous permet d'avoir donc notre culture, c'est l'école en fait qui nous permet donc d'avoir ce regard différent sur notre environnement. Traz vários retrocessos em relação aos direitos que nós já conquistamos. Estamos numa ampla mobilização no Brasil, em vários estados os indígenas estão fazendo mobilizações, também em Brasília, estão fechando as estradas e estamos criando um impacto, porque isso vai de fato reduzir muito os nossos direitos sobre nossos territórios. Mas há outras situações, por exemplo, como o Código Florestal que está sendo aprovado nesse momento. Também nós temos o problema das obras que estão impactando os territórios, então temos vários problemas, inclusive de demarcação de terras, como é o estado do Mato Grosso do Sul, onde os indígenas estão
sofrendo muitas pressões, onde o próprio Estado brasileiro é muito frágil em relação ao potencial dos invasores naquela região. Efectivamente, los territorios indígenas en toda la cuenca amazónica están hoy amenazados por el desarrollismo, ya sea a través de emprendimientos madereros, hidrocarburíferos y mineros, o de grandes obras de infraestructura y proyectos de colonización que provocan contaminación ambiental, destrucción del bosque y vulneran los derechos territoriales. Le processus de changement climatique donc, qui est en fait donc, un héritage d'un développement sauvage. Les peuples autochtones qui ont sauvegardé la biodiversité dans le monde donc, sont dans l'obligation aussi donc, de prendre part un peu à la défense de la vie. Entre los nuevos desafíos que deben enfrentar los pueblos indígenas amazónicos están los efectos del cambio climático y qué posición adoptar ante el mecanismo REDD+, propuesto por los estados en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. REDD+ es para los pueblos indígenas amazónicos una forma que tienen los países ricos de mantener el modelo de desarrollo actual, sin hacer verdaderos esfuerzos por reducir la contaminación, mercantilizando la naturaleza y en el fondo no reconociendo el aporte histórico que los pueblos indígenas tienen en la conservación del bosque amazónico. El REDD en el Perú ha empezado como una amenaza, con muchos piratas del carbono, con una desregulación total del Estado, con iniciativas tempranas, desordenadas, inconsultas, y creando expectativas de ambiciones, se podría decir, de futuros ingresos de carbono en empresarios, madereros, de turismo, de concesiones de conservación. La desventaja que tiene en este caso el tema REDD es de que se nos quiere imponer ya sin consulta. The Patamona people were not consulted or made aware of this from the very beginning of the Low Carbon Development Strategy Program, because the LCDS, as we call it, was a plan of the government, and our peoples were not involved in the design of this program. La COICA considera que REDD+ podría convertirse en una oportunidad para los pueblos indígenas y para la humanidad, si toma en cuenta los derechos, las culturas y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Por tanto, la COICA y sus organizaciones vienen trabajando una propuesta denominada REDD+ indígena, que incorpora todos esos elementos. Bueno, nosotros tenemos una alternativa frente al tema REDD, ¿no? Y REDD para nosotros no es economía verde. Una tercera posición que es tener una propia alternativa y poner condiciones. Por eso es de que se dijo, estamos de acuerdo con que se reduzcan las emisiones, hay que reducir la deforestación, hay que conservar los bosques, pero no a cualquier precio, no a costa de someterse a empresas privadas con contratos leoninos, no a contratos de 100 años de plazo, no a una desregulación, y se planteó que la mejor forma era hacerlo de otra manera, con una gestión integral, que era un error focalizarse solamente en el carbono, y que lo mejor era el manejo integral, holístico, como se dice, donde se integra la naturaleza, la cultura, la sociedad en una sola visión. La alternativa que se da es que los territorios de vida plena van a cumplir todos los objetivos de REDD, pero a la manera indígena. Y eso se le ha llamado también REDD indígena.